Em, Esta primera sesión lleva por nombre, o yo le he colocado el nombre, como lo comentó Mayra hace un momento, se llama Fundamentación de los Derechos Humanos, una introducción a partir del contractualismo y sus insuficiencias. Bien, el diplomado está enfocado fundamentalmente en el aspecto práctico de los derechos humanos. Ahora, esta primera sesión va a ser una sesión que va a estar, digamos que bastante cargada o que va a andar bastante por el ámbito teórico. No obstante, a pesar de eso, yo les recomiendo que lo tomen muy en cuenta, porque yo también como abogado y como persona que ha trabajado en el campo de los derechos humanos y como abogado en ejercicio, he comprendido a través de los años lo importante que es la teoría en el derecho y sobre todo en este momento en el ámbito de los derechos humanos. Lo que nosotros conocemos hoy día como derechos humanos es básicamente el desarrollo de cientos de años, tanto en el ámbito práctico como en el ámbito teórico. Entonces, en el caso de los derechos humanos, esa conjunción entre teoría y práctica es muy importante. Y ustedes van a ver a lo largo de estas diapositivas que voy a presentar y de la conversación que vamos a tener, van a ver ese aspecto teórico, práctico, que siempre aparece de una u otra forma. Ok, antes de comenzar, en cuanto a las preguntas que ustedes puedan hacer, yo recomendaría que las preguntas las hagan al final, ¿sí? Para tratar de aprovechar el tiempo y tratar de evitar cualquier problema que pueda haber con la energía eléctrica en Venezuela, etcétera. Entonces, ustedes pueden anotar sus preguntas y al finalizar podemos conversar sobre esas diversas preguntas, cuestionamientos que tengan, etcétera, etcétera. Bien, entonces, sin más preámbulos, yo comienzo. Insisto, este es el nombre de la presentación, Fundamentación de los Derechos Humanos, una introducción a partir del contractualismo y sus insuficiencias. Bien, este es el contenido general de la presentación que yo creo que ya se los compartieron a ustedes. No obstante, lo coloco allí. Primero, digamos que tenemos 4 capítulos en esta presentación. Noción de los derechos humanos, modos de legitimar los derechos humanos y el contractualismo, sus características. Y al final, una especie de balance general. Bien, entonces comencemos con ese primer capítulo de la noción de los derechos humanos. ¿Ya? Fíjense, lo que nosotros conocemos hoy como derechos humanos está sobre todo construido sobre la base de algo, de 2 elementos muy importantes. Uno es la Carta Internacional de los Derechos Humanos y otro es la llamada Declaración de Viena. ¿Ya? Tanto el aspecto práctico como el aspecto teórico está bastante influido por esos 2 elementos. Perdón. Ok. Estoy tratando de acomodar acá para poder ver. Ok, la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Fíjense, la Carta Internacional de los Derechos Humanos es el fundamento jurídico, político y programático de los derechos humanos. Eso quiere decir que básicamente todo lo que los estados realizan en materia de derechos humanos, dictar leyes, tomar decisiones, y también lo que hacen las organizaciones internacionales, y con esto me refiero a los diferentes tribunales en materia de derechos humanos, ya sea en Europa, África, en América, etcétera, se rigen por un compendio de normas. Es una carta internacional porque funciona como una especie de constitución. Esa carta no es un documento específico, sino que son varios documentos como lo acabo de mencionar. Y contiene fundamentalmente 3 documentos sobre los cuales ustedes ya habrán escuchado hablar. Primero, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Segundo, componente jurídico es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el protocolo facultativo de ese pacto. Y el tercero es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también de 1966, y su correspondiente protocolo facultativo. Por favor, tengan en cuenta que esta es la Carta Internacional de los Derechos Humanos, funciona como una especie de constitución. Y, por favor, no lo vayan a confundir con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Hago esta observación porque se suele presentar con mucha frecuencia esa confusión. Ok, ¿qué caracteriza
o un elemento característico de esta Carta Internacional que yo quiero destacar es el siguiente, y es que esta carta, a pesar de que sirve como fundamento jurídico, político y programático de los derechos humanos, sin embargo, ella no conceptualiza los derechos humanos. Ojo, estoy hablando de conceptualización, no de definición. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la carta no indica, o estos diversos documentos no indican de forma precisa cuáles son los elementos propios que caracterizan a los derechos humanos. Solo con leer estos tres documentos no nos es suficiente para poder entender qué son los derechos humanos o tener una noción. Para poder tener una noción más o menos clara de eso, entonces tenemos este segundo documento del cual les hablé, que es la llamada Declaración de Viena de 1993. ¿Qué es la Declaración de Viena? La Declaración de Viena no es un pacto, ¿ya? Es una especie de documento en el cual diversos estados manifiestan sus voluntades u opiniones sobre lo que consideran son los derechos humanos. ¿A qué se debe o dónde está el punto de relevancia de esta Declaración de Viena? Se encuentra en el hecho de que la Declaración de Viena logra un punto de acuerdo mínimo entre diferentes visiones de los derechos humanos. Es decir, hasta el año 1993 hubo grandes discusiones en torno a lo que son los derechos humanos y cómo deben funcionar. Por ejemplo, ustedes tal vez sepan que hubo una gran discusión política y moral en torno a los derechos humanos porque se consideraba que los derechos, por ejemplo, civiles, políticos, atendían sobre todo una concepción capitalista, mientras que los derechos económicos y sociales atendían sobre todo una visión socialista. Ahí estaba la lucha de los dos grandes bloques. Bueno, esa especie o esa discusión que efectivamente existió va a llegar o comienza a resolverse, entre comillas, con esa declaración, porque allí las diversas posiciones en torno a lo que son los derechos humanos y cómo deben ser entendidos llegan a un acuerdo mínimo acerca de cómo deberían considerarse la noción esencial de los derechos humanos. Y otro elemento importante de esa declaración es que ella va a aportar elementos que facilitan su conceptualización. Es decir, cuando ustedes leen la declaración, van a encontrar afirmaciones como, por ejemplo, del tipo, los derechos humanos son derechos inalienables, los derechos humanos son derechos indivisibles, se va a hablar de la integralidad de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, esos elementos conceptuales no existen en la Carta, van a comenzar a aparecer con la declaración. Entonces, la noción contemporánea predominante, porque hay diversas visiones realmente, de cómo entender los derechos humanos, realmente es una conjunción de la Carta de los Derechos Humanos, la Declaración de Viena, y a ello se suman, por supuesto, decisiones que emanan de diferentes tribunales, más la teoría que se ha venido desarrollando. Esos cuatro elementos, insisto, la Declaración de Viena, la Carta de los Derechos Humanos, decisiones judiciales y componentes teóricos han permitido construir una noción de derechos humanos. Es una noción bastante compleja, presenta muchísimas características. Yo básicamente lo que voy a mencionarles son los elementos o características más importantes. Fíjense, por efectos del tiempo, yo tengo allí dos artículos, pero les pido que vean, por ejemplo, este artículo primero, solamente de la declaración, ¿ya? Que tal vez ustedes, o la mayoría de ustedes, si no todos, conozcan. Dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Luego viene otro artículo, el segundo artículo, que va más o menos en la misma tónica, y habla del hecho de que todos los seres humanos tienen los mismos derechos, que no hay diferencia en cuanto al sexo, religión, etcétera, ni en materia política, ¿no? Como les digo, por razones de tiempo, no leo completo el artículo. Ahora, partiendo de esos artículos que hemos leído y lo que hemos visto sobre la Carta de los Derechos Humanos, la Declaración de Viena, decisiones de los tribunales y en el ámbito teórico,
A partir de allí se han extraído en el devenir del tiempo diversas características. Y cuando hablamos de características, estamos hablando de conceptualización de los derechos humanos. A partir de esos documentos, se ha extraído actualmente, o se llega a la conclusión de que, en primer punto, los derechos humanos son universales, porque son universales. En teoría son los mismos en todas partes, y además todos los seres humanos son titulares de esos derechos. Los derechos humanos son innatos. ¿Innatos en qué sentido? En el sentido de que nacemos sencillamente con ellos. Estas son evidentemente características o elementos conceptuales sobre los que se puede discutir, pero les estoy hablando sobre la tendencia predominante. Los derechos humanos son imprescriptibles. ¿En qué sentido? En el sentido de que por el simple transcurso del tiempo nadie, absolutamente nadie, va a perder sus derechos humanos. Los va a tener a lo largo de toda su vida, desde que nace hasta que muere. Los derechos humanos son dinámicos. ¿Qué quiere decir que los derechos humanos sean dinámicos? Esta es una de las características sobre las cuales no se habla muy a menudo. Los derechos humanos son dinámicos porque los derechos humanos han venido, es una categoría que está en constante movimiento, ¿ya? Y cuando se habla de movimientos, sobre todo se referencia al hecho de que los derechos humanos han ido ampliándose. Aquí evidentemente se recurre a una explicación sobre todo de tipo histórico. Ustedes han escuchado hablar, me imagino yo, de las diferentes generaciones de derechos humanos. Primera generación, derechos civiles; segunda generación, derechos sociales, económicos; tercera generación, derechos que tienen que ver también con el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vean cómo históricamente la categoría de derechos humanos ha ido variando, se ha ido ampliando. Pero esta característica de que los derechos humanos son dinámicos se explica en su totalidad también con la siguiente característica, que es la característica de la progresividad e irreversibilidad de los derechos humanos. ¿Qué significa que los derechos humanos sean progresivos? Que los derechos humanos sean progresivos en este contexto significan, como les dije, que cada vez la gente va obteniendo nuevos derechos. Y esos derechos que se obtienen jamás les pueden ser negados, jamás le pueden ser quitados a los seres humanos. Por eso son progresivos e irreversibles. Los derechos humanos son indivisibles. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir básicamente que un derecho humano no se puede entender sin la existencia de todos los demás derechos humanos. Es decir, todos los derechos humanos están unidos finalmente por un conjunto de principios que son similares a todos. Por ejemplo, el derecho a la vida no puede entenderse fuera del contexto del derecho a la educación, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque esos dos derechos, ejemplo concreto que estamos comentando, son derechos que están unidos por principios comunes a ellos. Por ejemplo, el principio de la justicia, el principio de la solidaridad. Esos principios hacen que todos los derechos humanos estén conectados entre ellos. Y esa característica de la indivisibilidad conduce también a la característica de la interdependencia. ¿Qué quiere decir que los derechos humanos sean interdependientes? Que sean interdependientes significa que el respeto de un derecho humano depende del respeto de los demás derechos humanos. Empleemos o usemos nuevamente esta característica, el ejemplo de el derecho a la vida y el derecho a la educación. El derecho a la vida se considera realmente respetado cuando los demás derechos que giran en torno al derecho a la vida son respetados. Así, el derecho a la vida digna, se considera respetado cuando la gente tiene acceso a la educación, cuando la gente tiene acceso al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, el respeto del derecho a la vida depende de que los demás derechos humanos sean respetados. Evidentemente, aquí la noción de vida no se limita única y exclusivamente a una concepción biológica, de estar allí y listo. No, se trata de vida en un sentido amplio, vida digna. ¿Ya? Ok, los derechos humanos son irrenunciables. Ustedes los pueden hacer firmar todos los documentos que quieran
renunciando a su derecho a la vida, su derecho al trabajo, educación, etc. Ninguno de esos documentos es válido. Ustedes siempre van a ser titulares de sus derechos humanos. Por eso son irrenunciables. En ese sentido también son inalienables. Es decir, el derecho a la vida que tiene Juan Pedro Casales no se lo puede traspasar a otra persona. Su derecho a la educación tampoco se lo puede traspasar a otra persona. Y nadie se los puede quitar ni por de manera forzada, por ejemplo, ¿no? Los derechos humanos son principios. Esta es otra característica que normalmente sobre la cual normalmente no se habla y sobre la cual existe también mucha disputa. ¿Qué quiere decir que los derechos humanos sean principios? Eso quiere decir que los derechos humanos establecen patrones generales, ¿ya? Sobre qué facultades tenemos. Pero el derecho humano no nos dice cómo ha de hacerse respetar ese derecho en concreto, sino que depende de posteriores desarrollos legislativos, políticos, la manera como esos derechos se van a respetar. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos habla del derecho a libre proceso. Si mi memoria no me traiciona, son los artículos 8, 9, 10, 11 y hasta el 12 de la Declaración. Ok, todos tenemos derecho a ser escuchados ante nuestro juez natural, nadie puede ser sometido a un proceso penal, etcétera, de forma arbitraria, etcétera, etcétera. Sin embargo, en ese derecho humano al debido proceso, no se explica cómo deben hacerse respetar esas normas, ni tampoco se explica, por ejemplo, qué facultades tengo yo para hacer respetar mi derecho al debido proceso en caso de que las autoridades competentes violen ese derecho. Entonces, son principios, insisto, en tanto que los derechos humanos establecen marcos generales sobre la facultad que se tiene. Luego le corresponde a las autoridades desarrollar esos derechos de forma concreta. No son jerarquizables. Todos los derechos humanos tienen exactamente la misma importancia. Evidentemente, en ciertos casos hay que determinar qué derecho humano priva sobre qué otro derecho humano, en casos concretos. Y a eso se le llama, eso es lo que en la doctrina alemana sobre todo se llama ponderación. No se trata, cuando se pondera, no se trata de que un derecho humano sea más importante que otro, sino a qué derecho humano, en un caso concreto, se le debe dar prioridad y debe ser aplicado en ese caso. Pero en principio todos los derechos humanos tienen exactamente la misma importancia. Son derechos no estatales, es decir, según esta característica, la existencia de los derechos humanos no depende de la voluntad del Estado. No son los Estados quienes dan los derechos humanos. Son derechos que existen independientemente de la voluntad del Estado. Esto evidentemente es consecuencia de un desarrollo histórico que se ha ido presentando. En este sentido, los derechos humanos son un límite al poder. En principio, los derechos humanos son patrones para someter a juicio la legitimidad de un sistema de gobierno y establecen límites al Estado. La historia de los derechos humanos nace sobre todo con la intención de establecer límites al poder del Estado. No obstante, vean ustedes que yo allí coloco solamente límite al poder y no coloco límite al poder del Estado. ¿Por qué? Porque es que actualmente se considera que los derechos humanos son mecanismos de protección no solo frente al poder de los estados, sino también frente al poder de otras instituciones o de otras personas que tienen un poder muy, muy grande y que pueden influir sobre la estructura social de manera determinante. En este sentido, sobre todo estoy hablando, por ejemplo, o se habla sobre todo del gran poder que tienen, por ejemplo, algunas empresas transnacionales. Tienen tanto poder que son más ricas que muchos estados y determinan la política de muchos estados. Bueno, hoy día los derechos humanos son vistos, incluyendo a la ONU, ve los derechos humanos como limitaciones al poder en general. Limitaciones, sobre todo orientadas frente al poder del Estado, pero también frente a otras instituciones que tengan un gran poder social, político, económico. Y finalmente, dentro de esta diapositiva, hablamos de noción básica de justicia.
Es decir, los derechos humanos hoy día se considera que representan la noción del límite mínimo acerca de lo que es justo. Lo que mínimamente en términos de justicia se le debería garantizar a un ser humano viene dado por los derechos humanos. Derecho a la vida, derecho a la educación, etcétera, etcétera. Ok, hay muchas otras características que yo puedo mencionar y que he ido, digamos, recopilando a través de mis años de trabajo, revisando, etcétera, pero yo creo que estas son las esenciales para tener una visión más o menos clara acerca de cómo entender los derechos humanos. Ok, ahora, viendo todo esto que hemos comentado, características, documentos, etcétera, nace la pregunta, bien, ¿y cómo fundamentar esos derechos? Esos derechos que son tan especiales. Esas características que yo acabo de comentar, ustedes las pueden ver en otros derechos, pero no existen, o mejor dicho, algunas de esas características ustedes las pueden encontrar en esos derechos, pero ustedes no van a encontrar ningún sistema legal, en ningún área del derecho que contenga todas esas características de forma acumulada como lo son los derechos humanos. En ese sentido, la pregunta que surge es, ¿cómo fundamentar esos derechos tan especiales? Eso nos conduce, pues, entonces al segundo capítulo de este pequeño libro que estamos tratando, modos de legitimar los derechos humanos. Hay diversas vías para legitimar los derechos humanos. Quienes son abogados o quienes han estudiado ciencias políticas, pues se han enfrentado a dos nociones o dos vías principales, que son el justnaturalismo y el contractualismo. No obstante, hay otras vías. Por ejemplo, nosotros podemos hablar sencillamente de una visión absolutamente positivista formal, ¿ya? Podemos hablar también desde la perspectiva del realismo jurídico. No obstante, históricamente, los dos grandes campos o las dos grandes vías que se han empleado para tratar de legitimar estos derechos humanos son esas dos vías, justnaturalismo y contractualismo. Insisto, no excluye otras posibilidades, pero estas son las dos principales que se han presentado. Y son las dos principales que actualmente siguen teniendo importancia, especialmente en el caso del contractualismo. Ok. Veamos brevemente a qué se alude, ¿ya? Para aquellas personas que no tengan esa noción, a qué se alude con justnaturalismo. Al igual que en el caso anterior, vamos a hacer una especie de caracterización. Aquí cuando hablo de justnaturalismo, para las personas que están versadas en el tema, sobre todo estoy hablando del justnaturalismo clásico, ese justnaturalismo que desarrollaron autores como Platón, Aristóteles, Hobbes, Locke, Kant, etcétera, etcétera. Fundamentalmente estoy hablando de esos autores. Actualmente sabemos que hay ciertos autores justnaturalistas, como por ejemplo John Finnis, que es un autor que Maida ha estudiado muy bien. Yo creo que en el caso de John Finnis, incluso esta caracterización se puede aplicar, pero hay otros autores justnaturalistas del siglo XX, como por ejemplo Ernst Bloch o Bernard Mayrhofer. A esos autores sí no se les podrían aplicar estas características porque sostienen una visión de justnaturalismo bastante diferente. Entonces me voy a enfocar sobre todo en el justnaturalismo, que también se conoce como derecho natural clásico. San Agustín, Santo Tomás, Platón, etc. Bien, ¿qué caracteriza a la visión justnaturalista o a la visión del derecho natural? Un primer componente de ese derecho natural clásico es que el derecho, lo que ellos consideran que es el derecho, el contenido del derecho, lo que deben ser las normas jurídicas, no son creación de los seres humanos, es decir, no es un hecho social. Son normas que en cierta manera preexisten y que los derechos humanos, y que los seres humanos o bien descubren o bien se las imponen. Por ejemplo, Dios, o la razón, etc. Entonces, un primer elemento de ese derecho natural es que las normas jurídicas no son creadas por los seres humanos, es decir, no son un hecho social. Desde la perspectiva del derecho natural, las normas son justas y tienden hacia la bondad por el simple hecho de existir. Es decir, la posibilidad de que las normas tengan consecuencias negativas, eso está fuera del justnaturalismo. En el caso del justnaturalismo o del derecho natural, no importa el proceso de creación de las normas jurídicas.
Lo importante es que la norma existe. ¿Cómo esa norma ha sido creada? Es irrelevante. La norma existe. Desde esa perspectiva, los derechos humanos serían el resultado, ojo, los derechos humanos serían el resultado de algo que está por fuera de la realidad humana, de la realidad social. Y esos derechos serían justos en sí mismos. Entonces, el punto central del derecho natural conectado con los derechos humanos es que los derechos humanos son derechos que existen independientemente de la voluntad de los seres humanos. Han sido creados por no sabemos quién o cómo, pero ellos existen aunque nosotros no queramos. Bien, ¿cuáles son las insuficiencias o críticas que se han planteado al derecho natural, sobre todo en el contexto de los derechos humanos? Bien, la primera crítica es que el derecho natural o el naturalismo excluye la acción humana, excluye la posibilidad de que los seres humanos actúen y decidan cuáles son los derechos humanos, cuáles son las normas correctas que han de regir su conducta. Evidentemente, todo esto está transado de una visión bastante positivista, en el sentido sociológico, es decir, en el sentido de que lo que prima en la vida social son los seres humanos y sus acciones sociales, ¿ya? Entonces, la primera crítica que se ha planteado es el hecho de que los derechos humanos no son creación de los seres humanos. Punto importante en el derecho natural, sobre todo el clásico, es que los derechos, la noción de derecho natural, desarrollada por Platón, Aristóteles y todas estas personas, se va a centrar sobre todo en los deberes y obligaciones que tenemos los seres humanos, y no tanto en las facultades que tienen los seres humanos. Dicho con otras palabras, el derecho natural se centra sobre todo en decirle a los seres humanos, ok, usted no debe mentir, usted debe ayudar, usted debe colaborar en la vida social, etcétera, etcétera. Pero la noción clásica del derecho natural, o la preponderante por lo menos, no se centra tanto en decirle a los seres humanos cuáles son las facultades que tienen para poder exigir y defenderse de los otros seres humanos y también, por supuesto, del Estado. Dicho en otras palabras, el derecho natural clásico no se centra tanto en decir a los seres humanos, usted tiene el derecho a la propiedad, o usted tiene el derecho a no ser humillado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una excepción muy importante y esa excepción la constituye sobre todo John Locke. Les agradezco que por favor no realicen trazos sobre las diapositivas, si alguien lo está haciendo, porque están apareciendo unas rayas. Entonces, les agradezco eso, por favor. Ok, hay poca claridad en el derecho natural en cuanto a lo que debe entenderse por naturaleza. Para unos autores, derecho natural es el que emana de la razón, para otros autores, derecho natural es el que emana de Dios, para otros autores han afirmado o reafirmado un aspecto esencialmente biológico de la fuerza, etc. Entonces, ¿qué es derecho natural propiamente? ¿O qué es la naturaleza? En el sentido de derecho natural es muy complicado. Entonces, eso conlleva a que se produzcan muchas confusiones cuando se habla de los derechos humanos en tanto derechos naturales. Y otra característica importante es que el derecho natural históricamente se ha prestado o ha sido empleado para justificar conductas contrarias a los derechos humanos propiamente. Por ejemplo, ustedes pueden ver, no sé, algunas afirmaciones que hacen Aristóteles y Platón dentro del ámbito o de la doctrina del derecho natural, según la cual el ser humano, el hombre, es superior a la mujer y la mujer debe estar sometida al hombre. Fíjense, ahí está haciendo una distinción muy clara en cuanto al sexo, lo que se opone con nuestra noción contemporánea de derechos humanos. Estas insuficiencias del justnaturalismo ha conducido a que muchas personas rechacen, y hoy día digamos que la mayoría de las personas rechacen el derecho natural como fundamento de los derechos humanos. Ok, dejando de lado entonces lo que es el derecho natural, yo paso a lo que es el contractualismo, características y críticas, que es el tercer capítulo de este pequeño libro. El contractualismo, evidentemente, se va a presentar entonces como la otra opción o como la opción
que presenta mayores o resultados más eficaces para fundamentar los derechos humanos frente o en comparación con el derecho natural. Bien, contractualismo. ¿Qué implica el contractualismo? ¿Cómo se caracteriza o cómo lo podemos conceptualizar? Brevemente, el contractualismo implica un acuerdo. Siempre que hablamos de contractualismo, estamos utilizando la metáfora de un contrato. Eso significa que los seres humanos se ponen de acuerdo acerca de lo que quieren, ¿ya? En ese sentido, los derechos humanos serían una especie de acuerdo o el resultado de un acuerdo al cual han llegado los seres humanos. El contractualismo se caracteriza también por hacer un fuerte hincapié, o básicamente por ser considerado un hecho social. Es decir, desde esta perspectiva, los derechos humanos serían el resultado de la voluntad de los seres humanos a través de su acción social conjunta. Ya no se trata de una imposición de Dios, la razón, etc. No, los seres humanos son los creadores de esos derechos. El contractualismo se caracteriza por ser una propuesta hipotética. Es tal vez esta la característica un poco más difícil de comprender. ¿Pero qué significa eso? Eso significa que para la mayoría de los contractualistas, el contrato como tal no se ha celebrado históricamente, sino que nosotros necesitamos afirmar y en gran medida creer que el contrato, perdón, se ha realizado en algún momento. Y eso nos facilita la vida en sociedad. Es por eso que allí coloco la necesidad lógica. Es lógicamente necesario creer, pensar primero y creer que el contrato se celebró en algún momento, ¿ya? Característica importante del contractualismo frente al derecho natural es que el contractualismo, a diferencia de la escuela clásica del derecho natural, se centra en los derechos de los seres humanos. El contractualismo ya no se va a centrar tanto en establecer, o no se va a centrar exclusivamente en establecer cuáles son los deberes de los ciudadanos. Eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante para el contractualismo es decir y establecer cuáles son las facultades que ustedes tienen, cuáles son las facultades que tenemos para defendernos frente a otros ciudadanos y para defendernos frente a el poder dominante de ciertas instituciones. A diferencia del naturalismo, el contractualismo, o para el contractualismo, el proceso, cómo se crean los derechos, y especialmente en el caso que nos importa, cómo se crean los derechos humanos, es relevante. Importa el contenido, importa qué normas o qué derechos tenemos, si el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, etcétera, etcétera. Pero además es muy importante la manera cómo se determina que nosotros, o se defina que nosotros tenemos ciertos derechos y no otros, ¿ya? Igualdad, escuchar a todas las partes, etcétera, todo eso forma parte del proceso. Entonces, para redondear la idea, en el caso del contractualismo, no solamente es importante cuáles son las normas o cuáles son los derechos que vamos a tener, sino cómo decidimos nosotros que tenemos esas normas, esos derechos y no otras. Y por otra parte, el contractualismo hace un fuerte hincapié en la limitación de la libertad. ¿Por qué libertad? El contractualismo básicamente lo que dice es, antes del contrato todos tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Luego del contrato, lo que hacemos es limitar nuestras libertades. Por ejemplo, antes del contrato, en teoría yo podía matar a quien quisiera. Luego del contrato, yo no puedo matar a quien quiera. La única posibilidad, o la única, en términos generales, la única posibilidad o autorización que yo tengo para matar a alguien es, ya sea en guerra o en estado de necesidad. Entonces, el contrato limita la libertad que nosotros teníamos antes del contrato, ¿ya? Ok, estas son, insisto, de manera rápida y muy concreta, las que podríamos llamar las características fundamentales del contractualismo. Desde esa perspectiva que hemos estado comentando sobre el contractualismo, los derechos humanos serían creados, ojo, fíjense, creados y concedidos por los seres humanos. Somos los seres humanos quienes creamos y nos concedemos los derechos a través de un proceso de diálogo, fíjense, es el elemento característico del proceso
que no tiene el derecho natural. O sea, los derechos humanos se crean, se conceden sin imposición, con el fin de limitar ciertas libertades, las libertades que teníamos antes del contrato, y de conceder ciertos derechos. Todo esto, evidentemente, insisto, en un marco hipotético. Una pausa o un comentario. No se preocupen por estas definiciones, características, etcétera, en copiarlas ni nada de eso. Yo no sé si las diapositivas quedan en el sistema, pero igualmente yo se las voy a enviar a Nelson y a Maida para que ellos se las hagan llegar. Así que no se preocupen por estar copiando ni nada de eso, ¿ya? Bien. Perdón. Ok, creo que tal vez alguien quería hacer una pregunta, pero como les comenté hace un momento, las dejamos para el final, ¿ya? Para poder seguir avanzando. Ahora bien, fuera de esta caracterización que acabamos de mencionar, hay ciertos características, o mejor, argumentos a los que recurre el contractualismo. Todo tipo de contractualismo. El contractualismo tiene diferentes, al igual que en el caso del derecho natural, el contractualismo tiene diferentes perspectivas, ¿ya? Pero en general, todos los contractualistas recurren a tres argumentos esenciales para justificar por qué se hace el contrato y en el caso de los derechos humanos, para justificar por qué debemos tener esos derechos y no otros. Especialmente cuando hablo de contractualismo, estoy pensando en los contractualistas contemporáneos que de manera más profunda han desarrollado la noción de derechos humanos. Estoy hablando de autores, por ejemplo, alemanes, en el caso de Höfe, Peter Stemmer también en Alemania, o otros autores como David Gautier, ¿ya? Estoy pensando sobre todo en los autores contemporáneos. No tanto en Rawls, porque aunque Rawls habla de derechos humanos, sin embargo, él no desarrolló propiamente una fundamentación de derechos humanos. Entonces, lo que diga de ahora en adelante se centra, sobre todo, insisto, en los autores contractualistas contemporáneos. Bien, ¿cuáles son los tres argumentos fundamentales del contractualismo? Primero, los seres humanos tienen un fuerte autointerés, es decir, nosotros nos interesamos fundamentalmente y para el contractualismo casi que exclusivamente en nosotros mismos. El segundo gran argumento es la capacidad deliberativa y el tercer argumento es la igualdad. Voy a explicar brevemente cada uno de esos argumentos y a partir de allí vamos luego a ver cuáles son los problemas, críticas o insuficiencias que tiene el contractualismo. Bien, el primer argumento es los seres humanos tienen un acentuado autointerés, es decir, se interesan fundamentalmente por ellos mismos. El ser humano se centra fundamentalmente en la protección de sus propios intereses individuales. Desde esta perspectiva, para los contractualistas, el ser humano celebra un contrato básicamente para buscar su propia protección. Quiere limitar las libertades de los demás, pero no pensando o no con un pensamiento social o comunitario, como diría Marx, ¿ya? Sino básicamente pensando en sí mismo, fundamentalmente en sí mismo. En el caso de los derechos humanos, se hace referencia a intereses básicos o fundamentales, vida, educación, libertad de expresión, etc. Es decir, ese autointerés acentuado de los individuos que mencionan los contractualistas, en el caso de los derechos humanos, quiere decir que el ser humano se interesa, desde la visión contractualista, exclusivamente por su vida, exclusivamente por su educación, exclusivamente por su libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva, insisto, a mí no me interesaría, por ejemplo, la libertad de expresión que pueda tener Nelson. Lo que me interesa es que yo pueda hablar. Esa es una premisa esencial dentro del contractualismo. Este argumento del acentuado autointerés tiene validez universal, es decir, para los contractualistas no hay excepción. Todos los seres humanos son exactamente de esa misma manera. Segundo argumento, que es el argumento de la igualdad. Dicen los contractualistas, o parten de la premisa de que los derechos humanos, los seres humanos tienen exactamente la misma capacidad intelectual y los mismos intereses básicos. En ese sentido somos absolutamente iguales, misma capacidad intelectual y mismos intereses básicos.
Esa igualdad hace posible llegar a un acuerdo que limite nuestras acciones y conceda los mismos derechos a todos. Entonces, la idea del contractualismo cuando habla de igualdad es que, como todos somos exactamente iguales, tenemos la misma capacidad intelectual, y como todos tenemos exactamente los mismos intereses básicos, vida, interés en la educación, etcétera, pues eso me hace comprender a mí que debo llegar a un acuerdo, por ejemplo, con Maida, con Nelson y con todos ustedes, ¿ya? Es la igualdad, el entender que todos somos iguales y que nos podemos causar un daño, desde la perspectiva del contractualismo, es esa igualdad la que me induce a mí o me conduce a mí a celebrar un contrato para llegar a una especie de nivelación en la cual yo no daño a los otros, pero los otros no me dañan a mí. Igualdad absoluta. Ese argumento tiene también una validez universal. Capacidad deliberativa. Desde la perspectiva de los contractualistas, el ser humano tiene la habilidad de reflexionar sobre sus propios intereses y entender qué es lo que más le conviene para protegerlos. Eso entra dentro de las llamadas teorías de elección racional. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir básicamente que, en el fondo, todos los seres humanos razonamos exactamente de la misma manera. Desde la perspectiva del contractualismo, todos deliberamos de la misma manera, partimos de las mismas premisas de pensamiento y llegamos, y esto es lo más importante para el contractualismo, llegamos exactamente a la misma conclusión, ¿ya? En ese sentido, lo que más le conviene al ser humano, creen los contractualistas, ¿no? En tanto que todos pensamos de la misma manera, todos los seres humanos aceptan que lo que más les conviene es celebrar un contrato que limite nuestras acciones y al mismo tiempo conceder la facultad de proteger nuestros intereses fundamentales. Desde esa perspectiva, pues entonces los derechos humanos o la concesión de los derechos humanos dentro del contractualismo es el resultado de que todos entendemos y pensamos exactamente de la misma manera y llegamos a la misma conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Nos conviene sencillamente celebrar un contrato para lograr una especie de armonía en nuestra vida social. Ese argumento, al igual que los dos anteriores, también tiene una validez universal. Todos, desde la perspectiva del contractualismo, gozamos de esa capacidad deliberativa. Ok. Esos son, lo que acabamos de mencionar, son las tres características o los tres argumentos fundamentales del contractualismo. No obstante, como ustedes ya pueden haberse dado cuenta o deben estar pensando muchísimos de ustedes, esos tres argumentos esenciales del contractualismo no están libres de crítica. Yo voy a mencionar tal vez los que son las más importantes, luego ustedes pueden pues, comentar y desarrollar otras características críticas que ustedes consideren. En primer lugar, hablemos de los aspectos críticos concernientes al autointerés, esa idea de que todos somos exclusivamente interesados en nosotros mismos, es decir, en mí mismo, y olvido a los demás. Bueno, lo primero que se ha dicho es, eso es falso. Es falso que los seres humanos somos exclusivamente autointeresados. Por supuesto que hay esferas en las cuales nosotros nos interesamos en nosotros mismos, pero es falso decir que a nosotros no nos importa lo que sucede a nuestro alrededor. Partiendo, por ejemplo, del solo hecho de que de nuestras familias, nos interesa nuestra familia. Y digamos, no de forma tal vez biológica, pero sí a nosotros crecemos en ciertos contextos sociales que nos conducen a interesarnos por lo que le suceda a nuestros amigos, y en general por lo que le suceda, por ejemplo, a nuestra nación, por lo que le suceda o lo que le está sucediendo a nuestra Venezuela, por ejemplo. Entonces, ese argumento del autointerés, del contractualismo, no es muy acertado, no es muy real. Otra crítica importante es que ese autointerés exclusivo del ser humano no es compatible con una visión del valor del ser humano en sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir lo siguiente. Cuando yo realizo el contrato fundamentalmente o limito mi libertad y respeto la de otra persona, básicamente porque yo estoy interesado en mí.
porque yo creo que lo único valioso soy yo. No obstante, estoy obviando que la otra persona es valiosa en sí misma por el simple hecho de existir, por el simple hecho de ser humano. Si yo contrato con otra persona y limito mi libertad solamente para aprovecharme de ella, pues no estaría tomando en cuenta ese respeto de lo humano en sí mismo que lleva la otra persona dentro de sí. Esto es importante en el marco de los derechos humanos porque recuerden que los derechos humanos parten de la noción de que todos los seres humanos somos valiosos por el simple hecho de ser seres humanos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que entonces la visión contractualista, al recurrir al argumento del autointerés, estaría yendo en contravía de la misma idea esencial de los derechos humanos de que todos somos valiosos en sí mismos. Esta es una segunda crítica. ¿Cuál es el otro problema del autointerés tan fuerte? Y es que ese autointerés puede conducir a acuerdos parciales. ¿Qué quiere decir eso? El contractualismo parte de la idea de que todos, absolutamente todos los individuos, nos unimos y celebramos un contrato. Ahora, si yo soy una persona autointeresada exclusivamente, dicen los que critican al contractualismo, si yo solamente me intereso en mí, pues yo voy a comprender que hay ciertas esferas en las cuales yo no necesito acordar con todos ciertas cosas. Por ejemplo, si yo soy una persona que dispongo de muchísimas armas, yo no necesito acordar con todas las personas que esas personas respeten mi integridad física. Entonces, desde esa perspectiva, yo no, en el campo de la seguridad no tendría que celebrar un contrato. Pero más allá de eso, yo puedo entender, por ejemplo, que yo tengo mucho poder en cuanto a la protección para mi integridad física, pero que hay otras personas, con 3 personas concretas, que me pueden causar daño. Por ejemplo, Nelson y Maida. Desde la perspectiva de la crítica, los contractualistas dirían entonces, yo celebraría un contrato única y exclusivamente con Maida y con Nelson porque soy consciente de que ellos me pueden generar un daño. Celebro un contrato parcial con Nelson y un contrato parcial con Maida. Pero no celebraría un contrato con todas las demás personas porque los demás no están en capacidad de generarme un daño. Entonces, ese fuerte autointerés del contractualismo no conduce a celebrar necesariamente un contrato social que los involucre a todos, sino celebrar contratos con ciertas personas. Esa es otra crítica. Bueno, ahí nace una pregunta también. Dice, ¿tenemos todos exactamente los mismos intereses básicos? Eso es discutible. Algunas personas tal vez tengamos todos un mismo interés en ciertos aspectos, pero no en todos, incluso en aspectos básicos. Hay personas, por ejemplo, para quienes, y eso es verdad, para quienes la vida no es el valor supremo, sino sencillamente pensemos en gente que comete actos, algunos que cometen actos terroristas. No es la vida en sí misma lo más importante allí, el valor supremo vendría a ser otro. Entonces, podemos tal vez tener todos los mismos intereses, pero no para todos esos intereses tienen el mismo valor, por una parte. Y no todos los intereses básicos, por lo menos en una perspectiva teórica, tienen que ser los mismos para todas las personas. Ahora, eso es una pregunta que se le hace al contractualismo. Los críticos le dicen, ustedes no terminan de probar que todos tenemos exactamente los mismos intereses. Y la otra gran crítica a ese autointerés es que el autointerés que sostiene el contractualismo se refiere a un interés que tiene un contexto cultural, social y político concreto. Fundamentalmente lo que se dice es que esa noción del autointerés es una noción, primero, occidental. Y sobre todo, el individualismo es una noción que está centrada fuertemente en el liberalismo. Eso quiere decir entonces que en el fondo el contractualismo lo que está intentando, lo que estaría intentando es fundamentar una visión política y cultural. Desde esa perspectiva, eso quiere decir, o querrá decir, que entonces que si sostiene una visión política y cultural determinada, pues el argumento sencillamente no puede ser universal, el argumento del autointerés. Entonces, el problema central finalmente sería, como lo tenemos allá abajo, que el autointerés no tiene realmente rango universal una vez que uno analiza ese autointerés. Bien. En cuanto a las críticas sobre la igualdad, de forma breve,
El contractualismo parte de la idea de que todos somos exactamente iguales en el ámbito intelectual, etcétera, etcétera. Los críticos al contractualismo dicen, bueno, sí, es posible que eso sea cierto, es posible que eso sea cierto, es verdad. Pero hay un elemento importante en el contractualismo, y es que el contractualismo obvia las desigualdades sociales y políticas reales, las cuales han determinado la lucha por los derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los autores contractualistas, al momento de hablar de la igualdad, solamente hablan de aquello en lo que somos iguales, pero se olvidan o no mencionan aquellos aspectos importantes, sobre todo en el ámbito social, que han conducido a la lucha por los derechos humanos. Por ejemplo, piensen ustedes en la lucha por los derechos civiles. La lucha por los derechos civiles se da en un marco en el cual, sobre todo, ciertas personas tienen la facultad para votar por el simple hecho de pertenecer a ciertas clases sociales y otros no. Vean, allí hay una desigualdad, y esa desigualdad existente, esa desigualdad social y política existente es la que ha influenciado, es la que ha empujado, motivado la lucha por los derechos humanos. Entonces la gran crítica es, ojo, ustedes toman en cuenta solamente la igualdad, pero no toman en cuenta la desigualdad. Y es más, afirman, o se suele afirmar, quienes criticamos esta característica de la igualdad de los derechos humanos, y yo me incluyo entre ellos, lo que realmente ha motivado la lucha por los derechos humanos es, ciertamente, la búsqueda de una cierta igualdad, pero el combustible que ha conducido, que ha encendido esa llama es la desigualdad existente. Entonces, es como que da la sensación de que el contractualismo quiere crear una especie de cuento de hadas diciéndonos sencillamente somos todos iguales, somos hermanos, nos queremos mucho y por eso se aprueban los derechos humanos. En el fondo, la realidad muestra es que la desigualdad ha sido el gran elemento que ha atizado esa lucha. A ver, yo no soy muy amigo de andar colocando citas en diapositivas de autores, etcétera, pero esta cita de Habermas me parece muy adecuada. No sé si alguno la habrá leído previamente. Dice Habermas, nuestra intuición nos dice, en cualquier caso, que los derechos humanos han sido producto de la resistencia al despotismo, la opresión y la humillación. Hoy en día ninguna persona podría pronunciar esos venerables artículos sin escuchar en ellos el clamor de las innumerables criaturas humanas torturadas y asesinadas. Fíjense, es la desigualdad. La desigualdad es el gran combustible que ha encendido y motivado la lucha por los derechos humanos. Ok, siguiente aspecto crítico, y es el relacionado con la capacidad deliberativa. La capacidad deliberativa del contractualismo presenta el contrato como la única opción posible. Recuerden que el contractualismo afirma que todos pensamos exactamente de la misma manera y llegamos a la misma conclusión. Y esa única conclusión para el contractualismo es celebrar el contrato. Bueno, los críticos dicen, pero es imposible. Es imposible que todos pensemos exactamente de la misma manera. Si nosotros, no sé quiénes habrán tenido la oportunidad, espero que todos ustedes, pero cuando nosotros, digamos, conocemos personas de culturas absolutamente diferentes a las nuestras, no sé, gente del África recóndita o del Asia recóndita, por ejemplo, nos damos cuenta que en su forma de pensar hay una manera de pensar diferente y llegan a conclusiones diferentes a la nuestra, ¿no? Entonces, eso de presentar el contractualismo como la única opción posible no es del todo cierto, o no tiene mucho asidero, porque eh, no todos, y esa es la verdad, pensamos de la misma manera. Además, lo que consideremos que es la mejor opción posible también depende de nuestros intereses. La capacidad deliberativa no está exenta de los intereses que cada uno pueda tener. Entonces, uno de los problemas de la capacidad deliberativa en el ámbito del contractualismo es que presenta el contrato como la única opción posible, cuando realmente pueden haber otras opciones. Por ejemplo, algunas personas pueden pensar que la mejor manera de legitimar los derechos humanos es sencillamente recurriendo a la noción de derecho natural, basada en Dios, por ejemplo. ¿Por qué no? Y tendrán sus argumentos. Entonces, no todos pensamos de la misma manera.
Bueno, la capacidad deliberativa me indicaría contratar solo con algunos, con los más fuertes. Eso es justamente el mismo ejemplo que comentábamos ahora cuando conversaba sobre Nelson y Maida, sobre cómo yo contrataría exclusivamente con Nelson y Maida porque ellos me pueden hacer daño. Fíjense que en ese caso mi capacidad deliberativa me dice, los únicos que me pueden hacer daño son Nelson y Maida. Yo contrato con Nelson y Maida. No contrato ni con, aquí, a ver, veo por ejemplo acá a Reykar, no contrato con Reykar, ni con Ángelo Peña, no, solamente con Maida y con Nelson. Conduce a contratos parciales. Por otra parte, se suele decir que si se recurre a la noción de capacidad deliberativa, si se universaliza el argumento de la capacidad deliberativa, se llega a un contrasentido. ¿Por qué? Justamente porque se dice que los derechos humanos son universales, esa es la noción predominante. Pero si recurrimos a la noción de capacidad deliberativa, nosotros tenemos que aceptar que la posibilidad de realizar contratos parciales es muy alta. En ese sentido, el mismo argumento de la capacidad deliberativa para fundamentar los derechos humanos estaría yendo en contra de la noción universal de los derechos humanos. Habría un contrasentido dentro del mismo contractualismo cuando se intenta legitimar la idea de los derechos humanos recurriendo a este argumento de la capacidad deliberativa. El problema central nuevamente es que se universaliza ese argumento. No es posible universalizar un argumento de este tipo. Eso es lo que se suele criticar a este aspecto o este argumento de del contractualismo en el ámbito de los derechos humanos. Un balance general que se centra sobre todo en las ventajas y desventajas más importantes o más sobresalientes del contractualismo a los fines de fundamentar los derechos humanos. Bien, el contractualismo presenta una visión humana, sería una primera ventaja. Cuando me refiero a humano no me refiero necesariamente a, no me estoy refiriendo a solidaridad ni nada de eso, me estoy refiriendo sobre todo al hecho social. Es decir, para el contractualismo, tomando en cuenta las visiones predominantes en nuestras sociedades, sobre todo de tendencia occidental, eso hay que decirlo, nos presenta una visión más cercana y más aceptable o entendible de los derechos humanos en tanto que los consideramos productos nuestros. Eso es una ventaja, eso permite que haya una mayor aceptabilidad de los derechos humanos. En gran medida, antes de que se aprobara la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, una de las razones por las cuales muchas personas, representantes de Estado, se negaban a firmar la declaración es porque se afirmaba con mucha contundencia que eran derechos inherentes al ser humano independientemente de la voluntad o de la creación social. Cuando se abrió el marco a diferentes posibilidades, pues estas personas o estos representantes de estados que se oponían a esa visión del derecho natural decidieron firmar la declaración. Esa es una ventaja, lo hace más accesible. De igual manera, la noción contractualista de los derechos humanos fortalece la idea democrática de los derechos humanos. Sobre todo cuando hablo de idea democrática me refiero al hecho de que cuando hablamos de un contractualismo, esa democracia alude al proceso de creación, es decir, nosotros participamos y en teoría se discute sobre cuáles deberían ser los derechos que se aprueban. Contractualismo fortalece ese aspecto democrático. Desventajas sobresalientes del contractualismo. Sus tres argumentos centrales representan un problema, pues van en sentido contrario a la noción esencial de los derechos humanos. Noción esencial, fíjense, hablemos de la igualdad. Si ustedes revisan con calma los diferentes documentos sobre derechos humanos, y no solamente los tres documentos fundamentales de la Carta de los Derechos Humanos, ustedes van a encontrar que existen ciertos derechos humanos que no están basados en la igualdad exclusivamente, sino que están basados en la desigualdad. Piensen, por ejemplo, ustedes aquellos derechos que tienen determinadas minorías de usar su propia lengua, realizar sus propios cultos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, afirmar que la igualdad es el elemento final determinante en materia de derechos humanos y el elemento final determinante para que existan derechos humanos, eso es bastante discutible.
No digamos que no es cierto, pero es bastante discutible, o por lo menos se presta a suspicacia. Pero más allá de eso, también vimos que el argumento del autointerés conduce a contrasentidos, ¿ya? Porque no predomina la noción de valor en sí mismo del ser humano, que defiende la noción contemporánea de derechos humanos, sino que en el fondo hay una visión muy, muy utilitarista, o podría haber una noción muy utilitarista. Contrato solamente porque me conviene, independientemente del valor que pueda tener otro ser humano. Y el problema central, final, de esos tres argumentos, finalmente es que el contractualismo lleva a grado universal argumentos, o tres argumentos esenciales que, por lo menos, parece que no son universales. Lo que sí se podría decir, tal vez, es que son argumentos universalizables, pero eso es otra cosa. Son argumentos que nosotros, mediante un proceso argumentativo y mediante una realidad social determinada, podríamos convertir en universales. Por eso son universalizables. Se pueden hacer universales. Pero que sean per se universales, como afirma el contractualismo, eso es algo bastante dudoso y bastante discutible. ¿Qué propongo yo de forma concreta o algunos puntos importantes que yo creo que debería tomar en cuenta el contractualismo y que debería tomar en cuenta toda noción de derechos humanos para construir una noción más o menos sólida? Primero, dar prioridad a la desigualdad, ¿ya? Dar prioridad a la desigualdad no significa excluir la igualdad, no estoy queriendo decir eso, sino tomar en cuenta que los derechos humanos se han construido, como lo comentábamos hace un rato, o han sido motivados en gran parte, por la desigualdad existente. Yo no voy a ahondar mucho sobre este punto por el tiempo para que podamos contestar o conversar sobre algunas preguntas, pero yo les recomiendo que lean, quienes estén interesados, a esa autora que yo coloco allí, se llama Iris Marion Young. Tiene un libro muy importante que, por cierto, que lo tengo aquí a la mano, ¿ya? Se llama La justicia y la política de la diferencia. Básicamente lo que hace Iris Marion Young es demostrar que toda la teoría política, y entre ellos la noción de derechos humanos, tiene un problema esencial, y es que se centran en una igualdad irreal, y no toman en cuenta la desigualdad existente que ha motivado la lucha por la justicia y la lucha por los derechos humanos. Entonces, importante tomar en cuenta la desigualdad. Y otro punto para mí importante es cambiar la noción de universalidad, es decir, yo creo que nosotros podemos seguir hablando de que los derechos humanos son universales, pero hay que cambiarle el sentido universal. Universal no debería significar, ese fue uno de los puntos que yo defendí en mi tesis de doctorado, por cierto. Universal no significa necesariamente que todos estemos de acuerdo, ni que todos tengamos exactamente los mismos derechos. Universal significa que en términos razonables, son universalmente aceptables. Es decir, es algo que todos podemos aceptar, aunque no todos tengamos los mismos derechos. Les voy a explicar esto de forma un poco más clara mediante un ejemplo concreto. Hace un momento les comenté de los derechos que tienen algunas minorías a hablar su propia lengua, celebrar sus propios cultos, etc. Fíjense que son derechos que tienen solamente, los titulares de esos derechos son solamente ciertas minorías. Yo no soy una minoría, no pertenezco a una minoría, así que yo no tengo ese derecho humano. Ese derecho humano lo tiene solamente una minoría. Ahora, ¿cómo se puede decir que ese derecho humano es universal aunque solamente lo tenga una minoría? Bueno, ese derecho humano es universal porque nosotros, todos los demás que no tenemos ese derecho humano, que no somos titulares de ese derecho humano, estamos dispuestos a aceptar que una minoría tenga ese derecho en tanto derecho humano. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de cambiar la noción de universalidad y decir que lo universal se refiere sobre todo a la aceptabilidad. Bien, como ustedes pueden ver, esto fue bastante concentrado. Yo en este punto pues doy en este momento por finalizadas estas diapositivas y el tema. Gracias y estamos abiertos, pues, no sé, para cualquier pregunta que yo creo que lo mejor sería, no sé, que me la presentara Nelson o Maida, dado el caso. Sí,
Bueno, muchísimas gracias por su excelente clase, profesor Johnny Dávila. Quiero entonces leer justamente, tengo aquí, yo les pedí a los alumnos, algunos han hecho las preguntas en público, de manera que usted las puede ver también, y otros han hecho las preguntas en privado, me las han mandado a mí específicamente, ¿no? Hay una pregunta, bueno, básicamente hay una pregunta que es más práctica, que quieren saber si usted les va a mandar el material, pero bueno, yo les digo que las láminas, que la clase va a quedar colgada y que las láminas usted ya dijo que las enviaría. Por Claro. otra parte, sí, por otra parte tenemos acá la pregunta de, bueno, la mandó en privado, no sé si profesor Alexis Dávila de la Universidad de los Andes. Él hace, yo le voy a leer las preguntas que tengo aquí anotadas y usted ya luego decide cómo responderlas. Usted las puede ver también, profesor Johnny, aunque esta no, porque está en privado. Sí. Dada la característica del límite al poder entendido como general, ¿qué opina sobre una reconfiguración del concepto de derechos humanos que conduzca a considerar como violadores de derechos humanos a los particulares no dotados de función pública? Doy un ejemplo: los delincuentes que no aparecen en nómina oficial del gobierno venezolano, aunque reciben pago, y que disparan a manifestantes durante marchas. Es decir, los grupos estos armados, los llamados colectivos o grupos que son aparentemente civiles, pero bueno, trabajan en colaboración con... Luego tenemos la pregunta de Jason Ramírez. Cuando hablamos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, quisiera saber de qué medios dispone para poner en práctica lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿De qué medios se dispone? Me imagino que la comunidad internacional, para poner en práctica esta carta, este Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Luego, Carlos Guerra pregunta: profesor, ¿qué criterio? Esto es una pregunta que se une creo que con la primera también, y que es un tema que ha sido muy discutido, que se está discutiendo, que es el tema de considerar a los particulares también como violadores de derechos humanos, especialmente las transnacionales. Dice: ¿qué criterio aplica usted conforme a su ponencia para determinar una violación de derechos humanos, considerando que hizo mención a que existen otras esferas transnacionales que influyen en los estados? Quiere decir que no solo los estados violan derechos humanos. Siguiente pregunta de Luis Moreno. Cuando hablamos de autointerés, ¿una persona o empresa puede llegar a suprimir los derechos humanos de o de un grupo de personas? Profesor Alexis Dávila, número 2. Pregunta 2. Según la visión naturalista, en la que parece importar menos el procedimiento hecho por los hombres, ¿qué pasaría con un derecho mal configurado jurídicamente, pero importante? ¿Se consolidaría a pesar de que llegó a tener valor normativo indebidamente? Ejemplo: cualquier derecho incorporado a una ley dictada por un procedimiento inconstitucional. Pregunta de No. Pregunta, Ángelo Peña. ¿Pueden considerarse los derechos humanos como límites de la soberanía de los estados? ¿Puede una constitución estatal ser legítima si solo cuenta con una parte orgánica? Que le piden que si les puede recomendar alguna bibliografía sobre lo que usted habló para ellos ahondar el tema. José Antonio, bibliografía. Excelente, profesor, gracias. Bueno, muchas felicitaciones de los alumnos. Lo puede usted mismo leer, vi toda la clase, el audio. Excelente, profesor, excelente. Bueno, creo que en esencia esas son las preguntas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por las preguntas. Todas son interesantes e importantes. Tengo acá anotadas 7 preguntas, si no me equivoco. Entonces, yo voy a tratar de contestarlas de la forma más concreta posible. La primera pregunta hace referencia a la reconfiguración de violadores no estatales de derechos humanos, etc. Ok, yo creo, esta la hace el profesor Dávila, perdón, no, Ávila, bueno, es un profesor. Sí, perdón, Alexis Dávila, sí. Alexis Profesor Dávila, ok. Dávila, Ok, sí. somos Dávila. Bien.
En este marco yo me sigo manteniendo, profesor Dávila, ¿ya? Dentro de la noción de lo que se suele llamar, el término que se suele usar técnico, pero que es un término alemán, es el término de Drittwirkung, o efecto hacia terceros. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso que nos interesa a todos los venezolanos relacionados con estas bandas criminales, los responsables directamente serían, en materia de violación de derechos humanos, ya independientemente de la responsabilidad individual en materia penal, ya, el responsable directamente sería el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el ente encargado de vigilar realmente por nuestra seguridad. Entonces, aquí, insisto, el responsable sería el Estado, porque permitir esos crímenes actúen. Entonces, en este caso, profesor Dávila, se aplica, y eso no es algo que yo me esté creando, inventando, en este caso se aplica la noción del efecto hacia terceros, o como se suele llamar, Drittwirkung. Los criminales son responsables en materia penal por su acción individual, pero por violación de derechos humanos sería fundamentalmente el Estado, porque es el Estado quien les permite, y además es el Estado quien los motiva a actuar de esa manera. La, se llama, insisto, ese criterio se llama el criterio de efecto hacia terceros o Drittwirkung. Ok, ¿cuáles son los mecanismos de que se disponen? Es la segunda pregunta que logré anotar. Bueno, en cuanto a los mecanismos, pues son múltiples. Digamos que la carta o esos documentos que están dentro de la carta contienen algunos procedimientos, por ejemplo, de denuncia, de remisión de informes que hacen los estados, pero también que pueden hacer los particulares. Pero más allá de eso, por ejemplo, pensemos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos hace posible o contiene un procedimiento específico que ustedes van a ver posteriormente, así que yo no me quiero meter en ese campo. Contiene procedimiento específico para hacer respetar la Carta Internacional de los Derechos Humanos. La Unión Europea también tiene su propio proceso específico para hacer respetar esos derechos, África, etcétera, etcétera. Entonces, sí existen mecanismos que son mecanismos procesales y procedimentales. Ahora, ¿qué tan eficientes, eficaces sean? Esa ya es otra pregunta más de tipo de orden político, evidentemente. Bien. A ver, ¿qué otra? Ok, preguntaban sobre qué sucede cuando se aprueba una norma mediante un proceso y esa norma es evidentemente injusta, por usar un término que estoy usando en este momento, que no lo usó la persona que formuló la pregunta. Bueno, en la teoría de los derechos humanos, y así es como ocurre también en la práctica, yo lo dije, el proceso es importante en el marco del contractualismo, porque el proceso garantiza ciertas condiciones que permitan participar a la mayor cantidad de gente posible, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que el proceso descuide el aspecto material. Eso no significa que la norma como tal, o la norma resultante, vaya a ser olvidada, ¿no? Ese proceso mediante el cual se crean las normas o mediante el cual, para mantenerlo en el ámbito de los derechos humanos, mediante el cual se crean los derechos humanos, deben orientarse o deben estar orientados hacia la consecución o creación de ciertas normas que están básicamente, digamos, orientadas o guiadas por la satisfacción de ciertas necesidades básicas y la protección de ciertos intereses básicos. Entonces, no se puede crear, o en principio no se debería crear un derecho humano que diga nadie tiene un derecho humano a la educación. O las autoridades pueden, cuando lo deseen, privar a los seres humanos de su derecho a la educación. ¿Por qué? Porque eso estaría en contra de un interés legítimo o básico que estaría impidiendo la satisfacción de una necesidad fundamental para la existencia. Entonces, ojo, proceso
En el contractualismo es importante, pero el contractualismo no se olvida del contenido, de las normas que deben ser creadas, ¿ya? Ok, la bibliografía, yo con gusto les remito algunos libros que yo considere importantes. Tengo por acá otras preguntas que desgraciadamente ya se me fue, no logré copiarlas del todo. Sí, no las copié bien, y les pido disculpa por eso, noté muy rápidamente. No obstante, y lo digo con toda la propiedad del caso, Maida me puede enviar las preguntas o yo las copio del chat, y como estos días voy a tener 2 días con suficiente tiempo, yo les emito con toda seguridad mi criterio y no sé si Maida se los hace llegar. Y si alguien tiene posteriormente preguntas adicionales, me las puede hacer llegar. Allí tienen mi contacto, mi correo electrónico. Y mientras más pronto las envíen, mejor, porque así todos tenemos fresco la materia, ¿ya? Perfecto, profesor. Entonces, bueno, quedamos así. Si hay alguna pregunta que se queda, creo que veo algunos mensajes acá, pero creo que pueden enviarla. Muchísimas gracias y por aceptar, pues, responder las preguntas a los estudiantes que se las quieran enviar, o yo le puedo también enviar las preguntas aquí en el chat. También, pues, decirle que a los estudiantes que recuerden que el profesor envió una especie de cuestionario, una guía de preguntas para que por favor las respondan a la brevedad. Y recuerden también que desde ya está abierta la posibilidad de hacer la tarea, vamos a llamarlo así, que es justamente replicar de manera creativa, con los medios que tenemos disponibles, que estamos descubriendo ahora en esta cuarentena, en este confinamiento, replicar los contenidos aprendidos en todo sentido, no solamente teóricos, sino también prácticos, también de inspiración en sus respectivas comunidades. Entonces, esto ya lo pueden empezar a hacer los estudiantes, las personas que deseen, los alumnos que deseen. Decirles también que bueno, yo sé que tenemos el problema de internet, pero recuerden que estamos empezando puntuales, estamos empezando realmente a tiempo, tratamos de empezar puntuales, de modo que traten de conectarse, de solicitar conectarse por lo menos 10 minutos antes de empezar la clase. Bueno, reiterarle las gracias al profesor Johnny Dávila. Estaremos entonces en contacto. Y decirles que la próxima clase es el siguiente jueves con el profesor Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, quien nos hablará sobre el sistema de Naciones Unidas de protección de los derechos humanos. Entonces, bueno, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Maida, muchísimas gracias a todos, y recuerden, envíen con total confianza las preguntas. Yo acá las estoy viendo, es que no vi, es la primera vez que uso Zoom, yo uso normalmente otra plataforma que es Microsoft Teams, ando un poquito perdido, pero ya acabo de ver las preguntas dónde están. De todos modos, a mi correo electrónico pueden enviar las preguntas y yo las voy a contestar. Crean una por una y luego Maida y Nelson se las hacen llegar. Sí, aquí Vilka hizo una pregunta al final, que si un estado, bueno, pues las puedes ver en chat, ¿no? Sí. Bueno. Disculpen. Muchas gracias, profesor. Les habla Nelson Rivas, para los que llegaron un poco tarde. Yo, pues, como estoy con el apoyo técnico, quiero decirles que esta clase va a estar disponible en YouTube, se les va a notificar en las próximas horas. Las personas que han tenido conexión intermitente o que les ha fallado de alguna manera para poder conectarse a la clase, pueden atender la clase completa allí. Y la forma para verificar la asistencia es que dejen en los comentarios nada más su nombre y apellido, en los comentarios del video de YouTube. De verdad, profesor Johnny, muchas gracias por su excelente exposición, y vamos a estar enviando el quiz a los estudiantes en las próximas horas también, para que ellos nos puedan contestar. Muchas gracias. Gracias, un placer. Bueno, terminamos la reunión. Muchas gracias por su asistencia. Seguiremos en contacto por el grupo de WhatsApp.
Hasta entonces.